Hoy quiero hablar de dos conceptos básicos en la economía. Dos conceptos muy importantes para entender el desarrollo, el rentismo y la diversificación. ¿Qué es el rentismo? El rentismo tiene que ver con aquellos países, hablando de naciones, de pueblos, de sociedades, aquellos países que viven de algún recurso natural. Es decir, puede ser el petróleo, puede ser el oro, puede ser el diamante, puede ser el gas, puede ser cualquier tipo de recurso natural. Exportan la materia prima, exportan la materia prima y producto de esa venta reciben una renta fija. Dura la renta mientras dura la explotación de ese recurso natural. Nos ha pasado a nosotros en la colonia con el oro, con la plata. Nos ha pasado en la república con la plata. Nos ha pasado también con la goma. Nos ha pasado, bueno, se generó una guerra justamente por el guano en el caso del litoral con Chile. También hemos tenido petróleo, hemos tenido el gas, ahora vamos al litio. Es decir, ese es el rentismo. Hay una experiencia, digamos, que los estudiosos han denominado la maldición de los recursos naturales, que se llama la enfermedad holandesa. ¿Qué significa esto? Significa que un país de pronto se sorprende con algún recurso natural y le ingresan recursos, lógicamente divisas, de pronto, rápidamente, despilfarran esos recursos, porque es como la lotería. Hay un estudio que dice que el 80% de lo que ganan o lo que ganaron la lotería terminan en la tragedia. En la tragedia hay una explicación justamente por esto. Lo mismo le pasa a los países, entonces terminan trágicamente. Algunos terminan divididos porque las élites se pelean, se disputan ese excedente. Entonces, el otro camino es la diversificación de la economía. Cuando la economía depende de la renta, está dependiendo únicamente de ese recurso natural. Se acaba el recurso natural o los precios bajan o el mercado deja de demandar, entonces se acabó la plata. Entonces es dependiente de los factores externos. En el caso de la diversificación tiene que ver con que la economía, en función a la actividad de las personas, a la generación de bienes y servicios, se diversifica, es decir, se amplifica y varios sectores se explotan, no solamente uno. No dependemos solamente del recurso natural, en este caso del gas, del petróleo, de la madera, sino también de varias actividades diversas en la sociedad. La diversificación de la economía tiene que ver con la condición que genera el Estado para que las personas, no la naturaleza, sino las personas generen riqueza en función a su creatividad, su innovación, su emprendimiento, su riesgo, y con eso contribuyen a la sociedad. Este camino es el camino de la maldición. Ahora se acabó el gas y estamos mirando al litio. Ese camino es maldito, porque siempre nos ha ido mal. Siempre nos ha ido mal porque los únicos beneficiados de las rentas son los políticos, desgraciadamente. Y para desgracia de nuestro país, siempre hemos tenido malos políticos, verdaderos delincuentes. En el caso del Chaco hemos tenido una pandilla de ladrones, ladrones que se han robado la plata, literalmente se han robado la plata, son ladrones. Yo lo digo así de manera muy clara porque tengo pruebas para demostrar que nuestra clase política, la que hemos tenido desde hace 20, 25 años atrás, han sido verdaderos ladrones, ¿no? Ellos están bien en esto. No hay ningún político que haya pasado por algún cargo en el caso del Chaco que esté mal económicamente. Todos están re bien. Son los únicos que están bien económicamente. Además, la población está mal. Es decir, ¿por qué? Porque se han tomado malas decisiones, como decía en la cápsula de ayer. Bueno, entonces la apuesta para lograr que un país, que una nación, que una sociedad mejore económicamente es la diversificación de la economía. Y para ello necesitamos que el Estado deje de ser empresario, deje de jugar a ser empresario, deje de ser el interventor de la economía y deje que el mercado resuelva los problemas de la economía y no el Estado. Curiosamente, en los países donde el Estado es pequeño, escuche bien este dato usted lo puede chequear en internet por si acaso, o sea, no es un invento ni es un deseo. En los países
donde el Estado es pequeño, donde el Estado no interviene en la economía, son los países prósperos. Qué coincidencia, ¿no? Es decir, Chile, por ejemplo, el Estado es pequeño, el mercado, los empresarios son los que definen la economía. Paraguay, ahora que nos ha alejado, está lejos ya de nosotros, se está alejando de nosotros económicamente, es un país que ha escogido el camino del mercado y no del Estado, ¿no? Porque el Estado es una pandilla de ladrones que le roban a la gente. Entonces, ellos han decidido apostar por el mercado y ahí está el Paraguay. El Paraguay está alejándose de Bolivia, antes estaba a la cola, ahora ya nos ha dejado. Uruguay, otro país también que ha apostado por el mercado, el Brasil. Y en Europa ni qué decir, ¿no? Entonces, esto demuestra que mientras el Estado sea pequeño, mientras los políticos tengan menos recursos económicos para gastar o para malgastar, es mucho mejor. Y ahí está Venezuela, ahí está Cuba, está Nicaragua, está la Argentina, que está manejada por socialistas o pseudo socialistas, y ahí está la situación económica. Y Estado grande, Estado regordete, Estado elefantiásico. Y está Bolivia también, un ejemplo de nuestra economía con un soplido, está temblando en este momento porque no tiene consistencia, porque dependemos de los recursos naturales. Entonces, la apuesta, querido amigo, la apuesta que debemos nosotros priorizar en esta época es la diversificación de la economía, no el rentismo. Debemos dejar de depender de la renta y tenemos que depender de la fuerza, la creatividad, la innovación, el riesgo de las personas. Esa es la apuesta y ese es el camino correcto para el desarrollo del progreso de Yacuiba y del Gran Chaco.